aquí estamos hoy, solo en ti. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llévame a la cruz, oh, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro
a ti, Señor. Seguimos adorándote, Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener su corazón lleno de Jesús? Aleluya. ¿Cuántos quieren tener su corazón lleno de Jesús en esta mañana? Aleluya. Sigamos cantando, vamos, ese coro. Aleluya. Vamos, pidámosle al Señor que Él venga y llene nuestro corazón. Vamos, iglesia, adórele. Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Ábrale su corazón. Ríndaselo a Él. Aleluya. Hoy es día de victoria. Hoy es día de libertad. Aleluya. Vamos, dígaselo. Señor, ven y llena nuestro corazón. Aleluya. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Jesús, ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Vamos, pídaselo. Pídale al Señor que llene su corazón. Y arrabaquita, arabacaya. Hoy se rompen cadenas, se rompen ataduras, ligaduras del diablo. Aleluya. Hoy cae toda estructura de maldad. El Señor está aquí. El Dios Espíritu está aquí. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento. Tomen asiento. Damos gracias a Dios por su presencia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes acerca de este tema que encontramos en la palabra de Dios. Acerca de las dos creaciones y representadas por Jacob y Esaú, como dije en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios ya profetizó, habló acerca de dos creaciones, ¿sí? Dos hombres creados. Los dos son hombres creados, ¿sí?
dos creaciones. Y vamos a comenzar leyendo en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, allí en el primer libro de la Biblia tenemos la profecía. Después de crear al hombre y a la mujer, después de haber creado al primer hombre, al primer Adán, vemos un poquito más adelante en la Escritura, en Génesis, el capítulo 25, tenemos una ilustración acerca de estas dos creaciones, de estos dos hombres creados, ¿sí? Porque Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesús, o el Dios Hijo, como hombre, es la cabeza de una nueva creación, ¿sí? Entonces, vamos a aprender con la ayuda del Señor un poquito más de esto. Nuestro deseo es conocer más y más y entender más y más, porque entendemos que aquí está la base para nuestra victoria. Como dije hace rato, sobre el poder que ejerce el pecado en nuestra vida, ¿sí? Eso ha dejado Dios para nosotros, los hijos de Dios, vencer por la fe. Nos compete a nosotros ya, con la fe que Dios nos ha dado. Dice que Dios ha dejado o nos ha dado una medida de fe a cada uno. Es más, si no tuviésemos fe, nunca jamás podríamos haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y experimentar el nuevo nacimiento y llegar a ser hijos de Dios. Eso fue por la fe que Dios nos dio en el momento que escuchamos, porque ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Alguien nos predicó, ¿sí? Alguna palabra escuchamos y esa palabra engendró fe en nosotros y a través de esa fe hemos recibido la salvación. Comenzamos por fe y seguimos y continuamos por la fe. Así debe ser. A veces tratamos o andamos en la carne o tratamos de esforzarnos en la carne, pero dice la Escritura que el justo vivirá por la fe, ¿sí? Por la fe alcanzamos, por la fe nos apropiamos de las cosas que Jesús ganó para nosotros y que Dios proyectó desde antes de la fundación del mundo, lo que llamamos, y quizás mucho antes, en el concilio divino, ¿sí? Allí estaban el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, planeando la obra de la creación y la posterior redención del hombre caído. Dios ya lo preparó de antemano, ya lo estableció, ya lo decretó, desde antes que nosotros hiciésemos bien o mal. Dios ya estableció que el mayor iba a servir al menor antes de nacer, antes de que nosotros naciéramos en este mundo, antes de que el hombre cayera. Ya estaban los propósitos de Dios y en la mente de Dios que el mayor iba a servir al menor. ¿Se entiende? Entonces nosotros por la fe debemos apropiarnos de eso, es la única manera. No tenemos otra manera de apropiarnos de las promesas de Dios. Por eso es tan importante que nos congreguemos, que escuchemos la palabra de Dios, que la meditemos en nuestra casa, porque necesitamos la fe. Necesitamos fe, hermanos. Necesitamos fe para poder apropiarnos de lo que Jesús ganó para nosotros. ¿Cuántas cosas hay que Jesús ganó para nosotros y que yo todavía no me apropié? Y seguramente usted también. ¿Cuántas cosas no nos apropiamos? No las hemos tomado para nosotros. Necesitamos hacerlo. Yo deseo hacerlo, anhelo hacerlo. Y deseo que usted también lo haga, ¿sí? Y por supuesto que Jesús también quiere que lo hagamos. Porque Él tiene un propósito supremo con cada uno de nosotros. No solamente salvarnos y perdonarnos nuestros pecados y hacernos crecer, no. Él quiere que lleguemos a ser su compañía idónea por toda la eternidad. Él no quiere estar solo porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. No es bueno que Jesús esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué hizo? A usted y a mí. Gloria a Dios. Y como sabía que íbamos a caer en pecado, ya preparó una nueva creación, justa, santa, gloriosa, que realmente pueda ser una ayuda idónea para el Señor Jesucristo. Amén. Pero así como en lo natural tenemos muchos ejemplos, vemos en la Biblia que Dios usa muchos ejemplos de cosas naturales que son las que nosotros entendemos como seres humanos para darnos a entender verdades espirituales. Y así como en lo natural, un hombre no puede casarse con una niña, ¿sí? Es hasta antinatural, ¿sí? No va a ser una ayuda idónea una niña.
¿Qué va a compartir? ¿De qué va a hablar? ¿De muñecas? ¿No? Un adulto con una niña. No, ni siquiera intimidad puede haber. Entonces, Jesús no se va a casar, no puede casarse, no va a ser una ayuda idónea para él. Un creyente con su estado espiritual de niñez o aún de bebé. ¿Sí? Entonces necesitamos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón maduro, ¿sí? Para que podamos ser realmente idóneos para el Señor Jesucristo. Pero eso no es solamente para la eternidad, eso es para acá primeramente, que en este tiempo, en este desierto que nosotros estamos atravesando, que es este mundo, ahora nosotros podamos ser ayuda idónea para Él. Amén. Ahora Él quiere que lo seamos y necesitamos serlo ahora. Porque nosotros somos los embajadores del reino de los cielos. Somos representantes de Dios en la tierra, lo dice la Escritura. Entonces, si andamos en la carne, ¿a quién vamos a representar? Necesitamos andar en el Espíritu para representar realmente al Señor. Y para eso necesitamos crecer y madurar. Y gracias a Dios por toda la provisión. Él ya ha provisto. Jesús dijo, consumado es. Ya está todo hecho. Génesis capítulo 25 tenemos la ilustración, la profecía, los versos 19 al 26 vamos a leer. En el nombre de Jesús. Génesis 25, 19 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Conocemos a Abraham. Bueno, Abraham tuvo un hijo de una manera sobrenatural. Dice, y Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. El Dios de Isaac es tu Dios también. Y es mi Dios. Y tiene el mismo poder y la misma autoridad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si hay esterilidad, hay un poder sobrenatural. Amén. Para sanarnos, para libertarnos. Entonces, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fue a consultar a Dios y dice, le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Dios le dio la respuesta de lo que estaba ocurriendo porque era parte del propósito de Dios que ocurriera eso. ¿Sí? Era parte del propósito de Dios que ocurriera eso en el vientre de esta mujer. ¿Sí? Entonces, dice, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice. Bueno, le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Hay 2 naciones, dice. 2 pueblos, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Gloria a Dios. Es categórico, servirá al menor. Está todo provisto, está todo listo. Entonces, ¿por qué a veces no alcanzamos? Bueno, no nos apropiamos por la fe. Primero no entendemos, no conocemos, no sabemos, no se nos revela. Y una vez que conocemos, sabemos, meditamos, lo entendemos, se nos revela, no lo ponemos en práctica a través de la apropiación por la fe. Esa es la manera, no hay otra manera. Por eso escuchábamos también ayer, hoy, que es una decisión personal. Es algo que nosotros tenemos que decidir. Vestirnos, dice, no es que Dios nos viste. Bueno, hoy vengo y te visto de nuevo hombre. No, somos nosotros que tenemos, así como lo natural. Por eso decía que hay muchas cosas en lo natural que Dios usa para enseñarnos, son cosas que conocemos, sabemos lo que es vestirnos cada día, ¿no? Cada día nos levantamos a la mañana, tenemos nuestro placar y elegimos. ¿Qué me pongo? ¿Sí? Elegimos, tomamos la decisión de lo que nos vamos a poner en lo natural. Lo mismo es en lo espiritual. Somos nosotros los que tomamos la decisión, no a través de nuestra fuerza, no, a través de la fe, porque ¿cómo nos vestimos del nuevo hombre? Del viejo hombre ya sabemos, vamos al placar, nos ponemos estas cositas. Pero el nuevo hombre, ¿cómo hacemos? Es imposible hacerlo sin la fe. Entonces es a través de la fe que nosotros nos vestimos del nuevo hombre. ¿Y cada cuánto debemos hacerlo? ¿Los domingos?
Todos los días. Todos los días nos vestimos, ¿no? En lo natural. Todos los días debemos nosotros, a través de la provisión de Dios, que repito, la alcanzamos por la fe, vestirnos del nuevo hombre. ¿Sí? A través de la fe, apropiarnos de lo que dice Dios. Pablo entendió esta verdad y la conoció y la proclamó. Entonces, él llegó a decir, yo con Cristo estoy crucificado, dice. Y ya no vivo yo, dice, ahora vive Cristo en mí. Y es una declaración y una proclamación diaria que debemos tener todos los hijos de Dios. Si no, no va a haber resultado. A veces pensamos que en la gracia de Dios es como que, Dios hace todo. ¿Sí? Dios hace todo y esperamos, ¿sí? Y pasa el tiempo y nunca tenemos victoria. ¿Por qué? Porque no nos apropiamos. Es la manera de Dios. No hay otra manera. Nosotros somos, y quizá el enemigo es parte de su estrategia, esconder esa parte de nosotros, oscurecer nuestro entendimiento para que tengamos una mala interpretación de lo que es la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces por eso estudiamos, por eso hacemos estos campamentos, ¿sí? Por eso damos estos pasos de fe, por eso ponemos días de estudios bíblicos en nuestras congregaciones, porque necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que podamos comprender la verdad y tener revelación de ella. Amén. Para poder alcanzar lo que Jesús ganó para nosotros. Y nosotros sin saber lo que buscamos, de tener una vida libre del poder del pecado en nuestra vida, está ahí está el secreto de la victoria. Entonces a veces no lo sabemos, debemos saberlo, no debemos de ser ignorantes de la verdad. Y gracias a Dios por los predicadores, pastores, maestros que Dios levanta para enseñarnos. Todos aprendimos de alguien, ¿sí o no? Yo tuve un maestro, tuve un pastor, me tuve que sentar, decirle, sí, pastor, muy bien, pastor, amén, pastor. Gracias, pastor, orar por el pastor. ¿Sí? Todos aprendimos de alguien. Y gracias a Dios por eso. Entonces, dijo Dios, hay 2 naciones en tu seno. Pero había 2 naciones, no, había 2 bebés. Entonces le está hablando de algo espiritual. Esto representa, por eso digo, es una ilustración, es una profecía acerca de algo que iba a ocurrir. Iba a venir el Dios Hijo a este mundo, se iba a hacer hombre. Y como hombre iba a ser resucitado por el Dios Espíritu y iba a ser cabeza de una nueva creación. ¿Sí? Entonces, 2 naciones hay en tu seno. Esos 2 bebés representan a 2 naciones, a 2 pueblos, a 2 hombres. ¿Sí? Lo dijo Dios ya en el primer libro de la Biblia. Entonces, debemos prestar atención y adquirir más y más conocimiento, entendimiento y revelación de esta verdad. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Muy parecido. ¿Sí? Los 2 son hombres, o representan a 2 hombres. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y el verso 27 concluye diciendo, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, este último verso describe a cada uno de ellos cómo son, cómo se manifiesta cada uno de ellos, cómo se manifiesta el primer Adán y cómo se manifiesta el postrer Adán. Es lo que representa. Y acerca del postrer Adán dice, era varón quieto que habitaba en tiendas, en carpas. ¿Sí? Así como Abraham, Isaac y Jacob también habitaron en tiendas, llegaron a la tierra que Dios les prometió, Dios les estableció un territorio, le dijo, bueno, este territorio va a ser de ustedes. ¿Y qué haría usted si Dios le da la bendición de tener su terrenito? ¿Va a armar una carpa? No. Va a empezar a construir, va a ser una base firme, ¿sí? Va a empezar a traer material firme, ladrillo, cemento, y va a construir una losa, algo que le dure, ¿no? Si es posible, toda la vida. Pero ¿qué hicieron cuando llegaron a la tierra prometida ellos? Habitaron en carpas.
dando a entender su carácter de peregrinos que estaban de paso por esta tierra porque esperaban una patria mejor, dicen Hebreos, una celestial y eterna. ¿Se entiende? Entonces aquí vemos también, hablando de Jacob, dice, habitaba en tiendas. Cuando se manifiesta Jacob, cuando se manifiesta la nueva creación, manifiesta su carácter de peregrino, que no es lo mismo que vagabundo. Vagabundo no tiene un lugar hacia donde va, ¿sí? Va por ahí, por cualquier lado. Pero un peregrino sabe a dónde va, está yendo hacia un lugar, tiene una meta, ¿sí? Entonces, así es Jacob. Así es la nueva creación en nosotros. Sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestra patria, ¿sí? Y hacia ahí nos dirigimos. Y mientras estamos en este desierto, para nosotros este mundo es un desierto. Por ahí usted todavía no llegó a ese entendimiento, esa comprensión, a esa revelación, y todavía está muy aferrado a este mundo, quizás. Pero debe llegar un momento en nuestra vida que tenemos que tener esta revelación, y realmente se tiene que transmitir en nuestra vida, que podamos realmente vivir una vida de peregrino, entendiendo que no somos de este mundo y que estamos yendo a una patria celestial, ¿sí? Y que debemos dar pasos de fe y de obediencia, invirtiendo todo para nuestra cuenta bancaria celestial. Entonces, vemos ilustradas estas dos creaciones en Génesis capítulo 25, con la historia del nacimiento de Jacob y de Esaú. Capítulo 27 de Génesis. Capítulo 27 de Génesis, verso 26, hasta el 29 vamos a leer. Llegó el momento de la bendición para los hijos, tanto para Jacob como para Esaú. Y dice, verso 26, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, acá viene la bendición, acá viene la bendición de Isaac. Y fíjese lo que dice. Está bendiciendo al primogénito, ¿sí? Aunque no era el primogénito, pero fíjese que cuando nació Jacob, dice que nació agarrado, ¿sí?, de Esaú. O sea, fue el segundo, fue el menor. Esaú era el mayor, estaba saliendo primero, pero cuando estaba saliendo el primero, el segundo se agarró de él y salieron los dos juntos. O sea, tomó el lugar también del primero, del mayor, perdón. Y entonces acá tenemos la bendición para la nueva creación. Fíjese qué hermoso. Dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Hermano, toda esta descripción acá habla de la vida de Cristo que está en usted y que está en mí. Si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, el Dios Espíritu ha engendrado la vida divina del Hijo de Dios en usted, ¿sí? Y esa vida es la que nos da la calidad de hijos de Dios. No somos adoptados. Se habla así de la adopción, pero en realidad también hay otra versión que le llama la filiación. No somos hijos adoptados, en el sentido de que no éramos, ¿sí?, sus hijos, pero ahora somos sus hijos, sí. Pero en realidad no somos hijos adoptados. Yo soy hijo de un padre adoptivo, sé de qué se trata. No llevé la sangre de mi padre adoptivo, ¿no? Pero para mí él siempre fue y será mi papá, porque él me crió, ¿sí? Pero no tengo la sangre de él. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos el gen. Somos participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Somos hijos legítimos de Dios, no somos hijos adoptados, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces, esta es la descripción de esa vida que está en usted. Y siempre es muy interesante, importante y necesario conocer nuestra identidad, saber quiénes somos, porque algo de lo que se ocupa mucho el enemigo es acerca de nuestra identidad. Ataca nuestra identidad, ¿sí?
Entonces constantemente estamos nosotros pensando, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me acepta? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que estamos con esas dudas? Y es algo que tenemos que tener resuelto. Es lo primero que tenemos que tener resuelto para poder avanzar a todo lo que Jesús ganó para nosotros. Pero hay una crisis de identidad en la iglesia actualmente, hasta ahora. No sabemos si somos o no somos hijos. Si no entendemos, no conocemos, no sabemos bien. Como dije, Jesús ganó o pagó el precio para que nosotros seamos libres del poder del pecado en nuestra vida. La culpa del pecado ya fue pagada en la cruz. Ya no somos culpables por pecado. Ya no somos culpables del pecado porque Jesús llevó la culpa por nosotros y sufrió las consecuencias del pecado por nosotros. Murió por nosotros. Nosotros teníamos que morir, pero Él murió por nosotros, tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. La culpa del pecado ya está resuelta, pero el poder del pecado todavía está allí activo. ¿Por qué? Porque tenemos la vieja creación en nosotros. Esaú sigue en nosotros. No es que Dios nos salvó y nos quitó la vieja creación y ahora tenemos solamente la nueva creación. No, qué fácil sería. ¿Qué habría que vencer? Nada. Pero Dios dejó la vieja creación justamente en nosotros para que podamos vencerla. ¿Y cómo? Por la fe. No existe otra manera. ¿Sí? Entonces, necesitamos básicamente conocer nuestra identidad. ¿Y qué dice Dios de nuestra identidad? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Y cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Cómo Dios nos mira? Porque a veces no queremos ni orar, ¿no? Porque, claro, por ahí cometimos algún pecado, ¿sí? Tuvimos algún error y así como buenos descendientes de Adán, ¿qué es lo que hacemos? Nos escondemos de Dios, ¿sí? Y siendo hijos, siendo herederos, siendo justificados, santificados, libertados, hechos hijos, ¿sí? Nos escondemos de Dios, aún nosotros los cristianos, los creyentes. Entonces necesitamos conocer qué es lo que dice Dios de nosotros. Y lo que Dios dice de nosotros le decimos amén, lo creemos, con firmeza, ¿sí? Con toda fe, con toda confianza. Y fíjese lo que dice Dios de la nueva creación. Fíjese lo que dice Dios de la vida de Cristo que está en usted. Si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, el Dios Espíritu engendró la vida de Cristo en usted. El Espíritu de Cristo está en usted. Amén. Y vamos a ver qué dice Dios de ese Espíritu de Cristo que está en usted y en mí. Para ahí usted tiene un concepto muy bajo de usted. Si no, yo no soy nada, no, yo tengo muchos errores, yo no me congrego tanto, yo no leo tanto, ¿sí? Pero fíjese lo que Dios dice de usted y de mí. Dice, mira el olor de mi hijo. Nosotros tenemos un olor grato para Dios. Cuando Dios nos mira, cuando Dios trata con nosotros, cuando nosotros hablamos con Él, dice, qué rico olor. Mi hijo, mi hija, qué rico olor. ¿Sí? Un olor agradable. Es el olor de Cristo que sube y que se presenta delante de Dios. Dios percibe olor grato cada vez que vos y yo nos presentamos delante de Él. Amén. Para Él la vieja creación está muerta, crucificada en la cruz. Él lo proveyó. Por ahí vos no lo entendés, no lo creés, no lo sabés, pero para Él es un hecho. Él mejor que nadie sabe que nuestro viejo hombre ya fue crucificado hace más de 2000 años. ¿Sí? Somos nosotros los que mantenemos eso presente todo el tiempo, ¿no? Y el enemigo nos ayuda, ¿no? En eso. Por eso debemos, como dije, conocer y proclamar diariamente nuestra identidad. Yo soy hijo de Dios. Amén. ¿Qué dice Dios de mí? Amén. Gloria a Dios. Mira, dice, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Rico olor. Dios pues te dé del rocío del cielo, del tercer cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Todas las bendiciones del tercer cielo ganadas por Jesús son para nosotros, son para usted y para... Están ahí disponibles. Me acuerdo que el anciano, nuestro maestro en la escuela bíblica, nos decía, la gracia, dice, es como un supermercado. Hay una provisión tremenda, es un hiper,
Ya no hay palabras para describir. Es más que hiper, que super, que maxi, supermercado, mucho más. ¿Sí? Así es la gracia de Dios. Y está disponible para nosotros los hijos de Dios todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día. ¿Sí? Siempre está a nuestra disposición. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, entrar a ese supermercado, agarrar el carrito, ¿sí? Y comenzar a llenar, cargamos, ¿sí? Y recorremos, juntamos todo lo que necesitamos, después venimos a la caja, ¿sí? Y cuando vamos a pagar, resulta ser que el cajero, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué te dice? Yo ya pagué todo, pasá nomás. Así es la gracia, dice. Está todo a nuestra disposición. Ahora, ¿sabe qué? Hay algunos que agarran, no sé cuál agarra usted cuando va al supermercado. ¿Se agarra el canastito o se agarra el carro grande o el carro chiquito? Depende, ¿no? Del bolsillo. En este caso, como dije, ¿no? Hay superabundancia, pero a veces agarramos el canastito. ¿Sí? Y nos pasamos toda la vida con el canastito chiquito. Sin embargo, tenemos la posibilidad de usar todos los carros del supermercado si queremos. ¿Sí? Están a disposición nuestra. Jesús pagó el precio. Es nuestro. Así es la gracia de Dios. Está a nuestra disposición. Pero como dije, es a través de la fe. No podemos esquivar la fe. Y es algo raro para nosotros. La fe es algo raro, es algo que no estamos acostumbrados. Nosotros vivimos como seres humanos por vista, las cosas que vemos, las cosas que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos. Así nos manejamos. Y la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Es algo raro para nosotros como seres humanos. ¿Sí? Por eso debemos invertir nuestro tiempo en las cosas espirituales y celestiales. Y nuestra fe va creciendo cada vez más. Y vamos apropiándonos de todas las riquezas que tenemos en gloria. Riquezas de gracia y riquezas de gloria. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Fíjese lo que Dios está diciendo, hermano, de usted y de mí, lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Dios quiso que Adán, el primer hombre, señoree, que sea señor y que sojuzgue la tierra. No pudo. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó una nueva creación, lo levantó a usted y me levantó a mí. ¿Para qué? Para que realmente a través de la vida de Cristo, del poder del Dios Espíritu y toda la creación del cielo de Dios, sus ángeles, ¿sí? Todo esté a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que nosotros señoreemos y sojuzguemos como hijos de Dios, ¿sí? Somos parte del reino de los cielos, somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, Dios propuso ya una nueva creación de antemano. ¿Para qué? Para que reinemos, para que gobernemos, no para que seamos vencidos, para que seamos gobernados por la carne, por el mundo, por el diablo. No, ese no es el propósito de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros todavía estamos siendo gobernados, ¿sí? Por nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales? ¿Sí? No es el propósito de Dios. Y yo creo que no es el deseo de ningún hijo de Dios sincero. ¿Sí? Todos queremos realmente agradar a Dios. Queremos vivir una vida libre del poder del pecado en nuestras vidas, sabiendo primeramente que ya fuimos libertados de la culpa del pecado en la cruz del Calvario. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, dice, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Wow! ¿Qué le parece? Todo eso dice Dios acerca de la nueva creación, que está en usted y está en mí también. Bueno, Jesús intentó también explicar este tema de las dos creaciones en el Evangelio de Juan, pero antes de eso vamos a ver lo que dice Pablo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Pablo. Después vamos por ahí. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo recibió una revelación acerca de las dos creaciones. Él nos cuenta en una de sus cartas
que Él subió al cielo, no sabe si era en el cuerpo o no era en el cuerpo, pero Él subió, dice, estuvo allí en el tercer cielo y tuvo visiones. Y nos cuenta una de ellas, ahí en la primera carta a los Corintios. Y ahí el Señor le reveló el evangelio que Él debía enseñar. Y bueno, Él tuvo un periodo de preparación, 17 años, Él cuenta, por lo menos, que estuvo en preparación, ¿sí? Y escribió 14 cartas, 14 epístolas, y allí está todo lo que Dios le dijo acerca del mensaje que usted y yo necesitamos en este tiempo, para ser libres del poder del pecado en nuestra vida. Toda la Biblia es útil, toda la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero no toda la Biblia habla específicamente a nosotros y para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? Para eso está el Nuevo Testamento, pero especialmente las cartas del apóstol Pablo, porque en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el tema de estos evangelistas? El nacimiento, la vida, ¿sí? Y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos hablan del mismo tema. Nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es el tema en común. Ahí no hay doctrina para la iglesia, para usted y para mí. Porque ¿de qué nos habla el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? De un Salvador. Nosotros ya hemos aceptado al Salvador. No estamos en esa parte, en esa etapa, no, ya hemos superado, ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo que necesitamos es una doctrina. ¿Qué es la palabra doctrina? A veces la palabra doctrina asusta. No, la palabra doctrina significa enseñanza. Necesitamos la enseñanza para poder vivir en este desierto al cual no pertenecemos. Después de ser hijo de Dios, este no es el cuerpo de un hijo de Dios, ¿sí? Y este no es el ambiente de un hijo de Dios. Nuestro lugar son los lugares celestiales, nuestra patria es celestial, nuestra patria es eterna. Entonces necesitamos saber cómo conducirnos en este mundo mientras vamos a nuestra patria, porque somos peregrinos, extranjeros y peregrinos de este mundo, ¿sí? Pero a veces pasa tanto tiempo y tantos años que no sabemos estas cosas, o que no sabemos o que no las entendemos como deberíamos entenderlas, ¿sí? Como para que realmente produzcan cambios en nuestra vida y que podamos vivir en este desierto en Cristo, en la nueva creación. Y de eso se trata. Amén. Necesitamos entender estas cosas para vivir como a Dios le agrada y como a nosotros nos agradaría. ¿Quién no tiene? Yo quiero dejar tantas cosas en mi vida. Hay tantas cosas que quiero dejar, que quisiera cambiar, ¿sí? Y que anhelo cambiarla y que tengo la esperanza de que van a ser cambiadas. Yo entiendo que toda nuestra vida es un proceso y no veo la hora muchas veces de dejar tantas cosas atrás y extenderme hacia lo que está delante, ir apropiándome de tantas cosas que Jesús ganó para mí, ¿sí? No estoy contento con el hombre que soy. Quiero parecer, porque entiendo que no me parezco tanto a Jesús, ¿no? Decir que no. Entonces, yo quiero parecerme a Jesús, ¿sí? Pero para eso necesito dar pasos de fe y de obediencia, para que Dios haga su obra en mí, todo lo que Él se propuso hacer en mí. Romanos capítulo 7, acá, Romanos capítulo 7, vamos a leer. Como dije, en estos 3 capítulos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de la carta a los romanos son tremendos. Toda la carta a los romanos. La carta a los romanos es como una base de todas las demás cartas, ¿sí? Tenemos muchas bases doctrinales aquí. El capítulo 7 de la carta a los romanos nos muestra nuestras dos creaciones. Pablo reconoce, se da cuenta que hay dos creaciones en él. Que él se da cuenta de repente que el mal está en él, ¿sí? Como escuchamos, creo que esta mañana o ayer, ¿sí? El mal está en mí, dice. Entonces, en el capítulo 7 vemos, como le llamamos cuando estudiamos, la enfermedad del pecado, gobernando muchas veces nuestra vida, aunque somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey, pero andamos como mendigos muchas veces, ¿sí? Entonces, el capítulo 7, aquí el apóstol Pablo nos habla de lo que llamamos la enfermedad del pecado, manifestado en nuestras vidas, ¿sí? Aún siendo hijos de Dios.
Y en el capítulo 6 tenemos la receta para esa enfermedad. ¿Qué dice en el capítulo 6? Todo el capítulo 6 habla de muerte. Nos muestra, nos enseña, proclama que estamos muertos en Cristo, que nuestra vieja creación ya murió. Y esa es la receta que tenemos que aplicar sobre la enfermedad. ¿Y cómo la aplicamos? Por la fe. No hay otra, no existe otra manera. Se da cuenta que es algo que nosotros tenemos que hacer. A veces esperamos, ¿no es cierto?, que Dios haga. No, yo estoy esperando en la gracia de Dios. No es la manera. No es la manera. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 6 tenemos la receta para aplicar sobre esa enfermedad y en el capítulo 8 tenemos todo un capítulo hablando de victoria y tras victoria, una victoria sobre el poder del pecado en nuestra vida. Amén. Si aplicamos la receta correcta, porque también de eso se trata. Hay muchos tipos de recetas, ¿sí? Y como seres humanos somos expertos, ¿no? A mí me parece, yo creo, mi pastor dice así, la Biblia, en YouTube escuché, en Facebook, ¿sí? Somos expertos en todas esas cosas. Pero hay una sola receta. Y es la que Dios dice que debemos usar. ¿Sí? Entonces, si queremos realmente tener victoria sobre el poder del pecado en nuestra vida, debemos usar la receta de Dios. Amén. Y dice Dios que la receta es la muerte. Pero si yo estoy vivo, no estoy muerto. Bueno, considérate muerto. ¿Y cómo? Por la fe. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice. No reine. ¿A quién le está diciendo que no reine? A mí me está diciendo que yo no lo deje reinar, que yo no lo deje reinar. ¿Sí? Somos nosotros que tenemos que aplicar la receta por la fe otra vez. ¿Y cuál es la manera de no permitirle reinar? Aplicando la receta. ¿Sí? La receta de nuestra muerte con Cristo, sabiendo, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No es que va a ser crucificada nuestra carne. A veces decimos que no está mal en un sentido, si estoy crucificando mi carne. No, ya fue crucificada hace 2000 años, solamente tenés que creer, ¿sí? Que ya fue crucificada hace 2000 años, hoy lo tenés que creer, que tu carne ya fue crucificada, tu viejo hombre ya fue crucificado hace 2000 años. Es lo mismo que la enfermedad. La palabra dice, por la llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, ¿cuándo? En la cruz. La enfermedad la tenés ahora, pero la sanidad ocurrió ya en la cruz, ¿sí? Y vos tenés que creer que en la cruz hace 2000 años ocurrió y aplicarlo hoy por la fe en tu vida. Así funciona. Amén. Estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, Pablo en el capítulo 7 habla de estas cosas. A ver, los versos 14 en adelante, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel que Jesús bajó del cielo y se le puso adelante. A Saulo de Tarso le dijo, ¿por qué me persigue? Dice. Qué tremendo llamamiento tuvo, ¿no? Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. ¿Sí? Qué tremendo, ¿cómo, de qué manera lo llamó? Y él está diciendo, después de mucho tiempo, porque acá está escribiendo esta carta, pasaron años, y después de años, como hijo de Dios, como apóstol de Jesucristo, ¿sí? Como dice aquel que fue al cielo, yo soy carnal, dice. Si yo llego a decir eso, me van a linchar. Pero Pablo dice, yo soy carnal, ¿sí? Como escuchamos también la palabra de Dios acerca de David. David tenía también dos creaciones. ¿Cómo sabemos que había dos creaciones en el Antiguo Testamento? Y la Biblia menciona que ellos tenían el Espíritu de Cristo. La Biblia menciona que ellos tenían el Espíritu de Cristo. Y muchos de los varones de renombre del Antiguo Testamento, todos fracasaron, todos tuvieron fracasos y quedaron escritos, registrados en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces debemos entender cómo es la gracia de Dios, ¿sí? Y lo entendemos a través de la meditación. No hay otra manera. Nosotros queremos tomar atajos, ¿sí? Queremos avanzar rápido, pero no se puede. En esto no se puede. Tenemos que pasar por el estudio, la meditación, ¿sí? El rendirnos. Por eso dice que uno no puede añadir a su estatura un codo por mucho que se afane. El crecimiento lo da Dios y a la manera de Dios. La Biblia dice que el hombre nuevo crece, entendemos, ¿no? A través de
de la enseñanza bíblica que nuestra nueva creación crece a través de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? No de la boca del hombre, de la boca del modernismo, de la boca del humanismo, de la boca de la psicología, de la filosofía, no. ¿Cómo que se llama? Del desarrollo. Hay algo que se usa también mucho en el multinivel y el marketing. Habla del desarrollo personal, de desarrollarnos como personas, ¿sí? Yo creo, no sé si había contado acá, ya no sé a dónde lo dije, pero yo trabajaba en la empresa Herbalife, y la empresa Herbalife, que se dedica a la nutrición celular, proclama una vida sana, ¿no? Entonces, es increíble, pero allí casi nadie fumaba, y los que fumaban dejaban de fumar, ¿sí? Y había clases, cursos constantemente de un desarrollo personal. ¿Para qué? Para ser mejores personas, dice. Y bueno, entonces, en lo espiritual no funciona así. No es que la vieja creación tiene que mejorar. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mejoran la vieja creación porque no tienen la nueva creación. Entonces tratan de mejorar la vieja creación, ¿sí? Pero sabemos que esto solamente puede ser algo externo. Cuando Jesús vio, podemos decir, a las mejores personas de aquel tiempo, que eran los fariseos, los miró y ¿qué le dijo? Sepulcro blanqueado, le dijo. Un olor a pudrición, a gusano había en su interior. Por fuera, blanco, pero por dentro, ¿sí? Entonces, lo único que puede transformar nuestras vidas, ¿y cómo es la transformación de nuestra vida? No es que se transforma la vieja creación y llega a ser santa la vieja creación. No, la transformación viene a través del crecimiento de la nueva creación, la madurez. ¿Por qué? Porque comienza a manifestarse la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? El mayor comienza a servir al menor. La carne, que es representada por esta palabra, ¿no? El mayor, bueno, es sujetada, es puesta en servidumbre. Y el menor no porque sea menos, sino porque vino después. Primero vino Adán y después vino Cristo. El que vino después comienza a gobernar nuestra vida, comienza a manifestarse. Si se manifiesta Cristo en nosotros, ¿qué es lo que va a manifestar? Amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No puede manifestarse en pecado la vida de Cristo. Y esa es la manera de Dios. Entendemos que esa es la manera de Dios. Entonces Pablo dice, yo soy carnal y soy vendido al pecado, dice, como hombre. Soy carnal y soy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No le pasa a usted eso? A mí me pasa mucho. Lo que aborrezco, eso hago. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que aborrezco. ¿No le pasa a usted? Qué bendición. A mí sí. Y dice, y si lo que no quiero eso hago, bueno, apruebo que la ley es buena, porque la ley me está mostrando lo que es malo, ¿sí? Me indica lo que es malo. Y dice, de manera que ya no soy yo, acá identificó Pablo, ya no soy yo, dice, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en la vieja creación, no mora el bien. O sea, hay una vieja creación que está en nosotros en la cual no mora el bien. Y que lo único que sabe es pecar y pecar, no sabe otra cosa. Cuando se manifiesta en pecado, en corrupción, ¿sí? Nuestra vieja creación. Dice, el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué hacía Pablo? El mal. ¿El apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice que es carnal, nos dice que hace el mal. Yo no le leería más, no leo más la carta de Pablo. ¿Se da cuenta? Si le pasó a él, ¿cómo no le va a pasar a usted? Entonces tenemos que entender la manera de Dios, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Terminamos frustrándonos, queremos agradar a Dios, tenemos la vida de Cristo que anhela el bien, sabe lo que es el bien y quiere hacerlo y lo anhela, pero veo otra ley en mis miembros, dice que me lleva cautivo a la ley del pecado, de la muerte, ¿sí?
Y esa es la experiencia de todo cristiano, de todo hijo de Dios, desde el momento que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso, gracias a Dios que la salvación es un regalo. Si tuviéramos que ganar nuestra salvación, estamos fritos. ¿O no? ¿Quién se cree capaz de poder alcanzar la salvación a través de su esfuerzo, de sus méritos? ¿No? Si realmente fuera a través de las obras, yo a veces les digo, porque claro, recibimos, ¿no?, muchos hermanos que tienen esta doctrina, esta enseñanza, que se les enseña que la salvación se pierde. Y le digo la verdad, si la salvación se pierde, yo me dejo de todo esto. ¿Para qué? Yo jamás voy a alcanzar la salvación a través de las obras. Entonces, ¿para qué voy a estar acá todo el tiempo, ¿no?, haciendo todas estas cosas, esforzándome? Porque sé que no la voy a alcanzar. Si la salvación realmente es a través del esfuerzo y la salvación se pierde, estamos perdiendo tiempo. Jamás vamos a alcanzar la salvación a través de nuestros méritos, nuestro esfuerzo propio. Entonces hay que entender la manera de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? La salvación es un regalo. Dios nos regaló la salvación. Amén. Y no nos la prestó por un ratito. No es un contrato la salvación de algunos años y no está sujeta a si hacemos. No, nos regaló la salvación. ¿Sí? Ahora, claro, no es tan simple, ¿no? Hubo detrás muchas cosas, lo que llamamos procesos redentores, que si tenemos tiempo vamos a hablar. Pero la realidad es que la salvación es un regalo, es por fe, por gracia y por la experiencia de un nuevo nacimiento. Repito, la salvación es por fe, por la gracia de Dios y por la experiencia. No es un cuento el nuevo nacimiento. No, es una realidad. Entonces la salvación es a través de la fe, de la gracia y la experiencia de un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice que había pecado en él. ¿Qué clase de creyente este? ¿Será que renació Pablo? Son las cosas que nos preguntamos cuando no entendemos la gracia de Dios. No, mira cómo anda. No creo que sea creyente. No podemos juzgar, porque la salvación se recibe por la fe. El nuevo nacimiento se engendra por la fe. Y no es algo que nosotros vemos con nuestros ojos. ¿Sí? Entonces no podemos juzgar. Solo Dios sabe si se ha engendrado la vida de Cristo en esa persona o no. Y si se ha engendrado esa persona, es y será eternamente y para siempre. Si a usted le gusta o no, si usted ve otra cosa en su actuar, no importa. ¿Sí? Dios lo salvó eternamente y para siempre. Por fe, por gracia y por la experiencia de un nuevo nacimiento. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, habla de un hombre interior. Y también después habla de un hombre exterior. Habla de la carne, habla del espíritu, habla del primer Adán, habla del postrer Adán. Tenemos esa enseñanza dentro de las cartas del apóstol. Necesitamos entenderla, comprenderla, estudiarla y recibir revelación de ella. Dice que hay un hombre interior. Ese hombre interior es Cristo, es el Espíritu de Cristo. Una cosa es el Espíritu Santo, entiendo, y otra cosa es el Espíritu de Cristo. Porque está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo pertenece al Dios Hijo, es la vida de Cristo, es el Espíritu de Jesús que es engendrado en nosotros. Y otro es el Espíritu Santo, el Dios Espíritu. Ahora, este Espíritu de Cristo es santo también. Entonces a veces se confunde. Hablando del Espíritu Santo, la Biblia menciona al Espíritu, a lo que en realidad se quiere referir al Espíritu de Cristo. Hay parte donde usa la frase Espíritu de Cristo. Pero hay parte donde usa la frase Espíritu Santo, pero se refiere al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Y hay otras partes donde habla del Dios Espíritu, que es el Espíritu Santo también. ¿Sí? Debemos diferenciar eso para comprender bien. Entonces, dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Hasta cuándo va a estar en nuestros miembros? Toda la vida, hasta el último día de nuestra vida va a estar ahí. O sea, si usted quiere que algún día no esté más, es imposible. Va a seguir estando ahí.
Dios no le va a quitar su vieja creación antes de morir. O si usted empieza a congregarse mucho, empieza a conocer mucho la Escritura, no es que Dios le dice, bueno, ya creo que ahora ya puedo quitarte la vieja creación. No, va a seguir estando hasta el último día de su vida y va a estar allí. ¿Y sabe qué está haciendo? Está esperando para manifestarse hasta el último día de su vida. Entonces, ¿de qué se trata? De que nuestro hombre interior crezca y madure, de modo que ya sea la vida de Cristo la que se manifieste en nosotros. Y si se manifiesta la vieja creación y por supuesto que se manifiesta en pecado, ¿cuál es la provisión que tenemos de parte de Dios? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Y ¿sabe usted que Jesús pagó el precio en la cruz y murió en la cruz cargando los pecados pasados, presentes y futuros? Y no solamente pagó el precio y murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino que destruyó al pecado. Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. Y Jesús murió como el pecado. Por eso hasta la creación se ennegreció, se oscureció todo. Y Dios le quitó el rostro de su Hijo, estando en las últimas 3 horas de la cruz. Y Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento estaba llevando tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Y además estaba siendo hecho pecado, murió como el pecado. Ni la creación aguantó y soportó todo eso. ¿Sí? Y eso es parte de lo que Jesús sufrió por usted y por mí. ¿Sí? Entonces, el tema del pecado está resuelto. El tema del pecado está resuelto. No lidiemos más con eso. Ya está resuelto. ¿Sí? Entonces, los hombres impíos no van a ir al infierno, a la separación eterna de Dios por causa del pecado. No, el pecado ya está resuelto. ¿Sí? Van a ir porque no aceptan al que pagó el precio por sus pecados. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Gloria a Dios. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho y a veces seguimos diciéndonos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo quiero estar en la gloria allá, Señor? ¿Cómo quiero estar allá, Señor? Pero Pablo halló el secreto de la victoria estando aquí, en la tierra. Y está en el verso siguiente, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice. La victoria está en Jesús. El secreto de la victoria está en Jesús. Necesitamos tener revelación, como suelo decir yo, que nos haga el clic, ¿sí? Que logremos entender, que se revele a nuestra mente esta verdad y después, por supuesto, aplicarla por la fe en nuestra vida. ¿Cómo vamos? ¿Me falta 1 hora? Ah, bueno. Un poquito más. Avanzamos un poquito más, ¿sí? De este tema hay mucho para hablar, dice. Mucho para hablar. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, los versos 6 en adelante. Romanos capítulo 9, los versos 6 en adelante. A partir del capítulo 9, dijimos que hasta el capítulo 8, ahí en ese capítulo 8 hablaba de nuestra victoria en Cristo. Pero en el capítulo 9 habla acerca de Israel. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 habla del pueblo de Israel. El pueblo de Dios, la niña de sus ojos. Y Pablo era judío, era parte de ese pueblo terrenal que Dios eligió en este mundo, para ser cabeza de naciones aquí. Y entre estos versos encontramos de este capítulo 9, verso 6 en adelante, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Claro, ¿qué pasó con los israelitas? Yo creo que lo que más abunda son malos ejemplos del pueblo de Israel, ¿no? Aparte, la Escritura nos dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores que ellos, ¿sí? Entonces, en general lo que más encontramos
son malos ejemplos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa? No, bueno, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Acá comienza a tratar de explicar, y bueno, a través de los años yo voy entendiendo cada vez más, es como un golpecito más al clavo del entendimiento, ¿no? En cada reunión, en cada lectura de la Biblia. Entonces, lo último que entendí, que estoy entendiendo, es que Pablo está tratando de explicar este tema. Entonces nos dice, no, lo que pasa es que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo puede ser esto? Si los israelitas son los que descienden de Israel. Pero dice Pablo que no todos los que descienden de Israel son israelitas y ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Pero ¿cómo puede ser? En lo natural es así. Entonces dice, si no dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién fue Isaac? Isaac fue el hijo concebido sobrenaturalmente, milagrosamente, ¿sí? Representa también la nueva creación, el nuevo hombre. Fue concebido sobrenaturalmente, ¿sí? Y ofrecido también, ¿sí? Eso es un tipo del Señor Jesús. Entonces dice, los verdaderos israelitas, dice, por eso después el apóstol Pablo dice que Abraham es nuestro padre. Yo no soy judío, dice, no. El Padre es nuestro Padre en la fe, ¿sí? Porque Dios le dio una promesa a Abraham de una descendencia natural y terrenal y también de una descendencia celestial. Y eso somos nosotros, ¿sí? Somos representados por las estrellas del cielo de las cuales le habló Dios a Abraham. Entonces dice Pablo, sabiendo todas estas cosas y por revelación, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, sigue explicando, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Pero si son los hijos según la carne. No, dice Dios, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermano, usted y yo somos hijos de la promesa y somos nosotros contados como descendientes de Dios. Somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Aleluya. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gracias a Dios que hemos aceptado esa promesa que Dios envió. Gracias a Dios que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo en estos días hablaba con un hermano, estábamos meditando la vida de algunos de nuestros hermanos muy amados que han tomado malas decisiones en su vida y hoy están en el mundo con sus vidas prácticamente destruidas, drogándose, separados, divorciados, ¿sí? Corrompidos por el pecado, ¿sí? Que en su momento fueron ministros muy usados por Dios y ministerio, no es que yo les di el ministerio, no, Dios se lo dio, ¿sí? Pero su vida en este tiempo, en estos momentos, es terrible, ¿sí? Alejados de Dios, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿cuánto debemos agradecer a Dios si a veces no nos damos cuenta de que nos estamos congregando? A veces que parece poca cosa, no, estamos siendo contenidos por el Señor, estamos siendo contenidos por Dios y guardados de tantas cosas, hermanos, que este mundo tiene para nosotros. Hay un adversario que nos quiere devorar y si le damos lugar, él va a intentar hasta destruirnos, ¿sí? Entonces, debemos agradecer a Dios por el simple hecho de tener victoria para congregarnos. Amén. El hecho de que usted esté aquí, hermano, es una victoria tremenda. Usted quizá no lo ve así, pero a medida que vamos entendiendo las cosas de Dios, vemos que es así, ¿sí? Y el peligro que hay cuando nosotros salimos de la comunión con Dios, salimos de la casa de Dios, salimos de esa contención, salimos de la sombra del Omnipotente, nos exponemos a tantas cosas. Y hay santos que nunca más vuelven, nunca más. Familias que nunca más se llegan a restaurar. Hay otras que sí, gracias a Dios, pero hay otras que no, ¿sí? Entonces, no deis lugar al diablo, dice. Porque él vino para hurtar,
para matar y para destruir. Gracias a Dios que eso no lo puede hacer con nosotros, que somos hijos de Dios. Dice entonces, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ¿qué cosa? El propósito de Dios. Dios es un Dios de propósito. Dios tuvo un propósito desde antes de la fundación del mundo. Él planificó, ¿sí? Y después lo ejecutó y lo sigue ejecutando. Dice, no habían hecho, dice, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Hay un propósito de Dios, nos cuenta, que es un propósito conforme a la elección. Él eligió. ¿Sí? Él tomó una decisión y eligió. Escogió. Dios escogió. ¿Qué es lo que escogió? Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, por supuesto, sino por el que llama. Se le dijo, ¿qué cosa? El mayor servirá al menor. Lo dijo Dios, lo decretó Dios, ¿sí? Y que usted esté aquí en esta tarde es parte de ese propósito cumplido. Hoy el mayor está sirviendo al menor. Amén. Porque usted está aquí. Porque usted y yo estamos aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la carne se va a rendir al Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿de quién depende? ¿De Dios? No, Él ya lo proveyó. Jesús ya pagó, ya murió, ¿sí? Dijo consumado es, ya está. ¿De quién depende entonces que el mayor sirva al menor? ¿De quién depende que el mayor sirva al menor? De usted y de mí. A través de la fe, no a través de nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, no. A través de la fe en lo que Jesús ya hizo. Esa es la gracia. Es algo que Dios nos da sin merecer, lo que está allí, la provisión de Dios en ese supermercado. Las riquezas de gracia y de gloria que Él ganó para nosotros, que están disponibles y que van a estar disponibles hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Ya terminamos. Dice, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la elección? Dice, el mayor servirá al menor. ¿Y qué dice Dios? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, dice, y a Esaú aborrecí. Esaú representa la carne, la vieja creación. Y Jacob representa la nueva creación, el Espíritu de Cristo que está en vos. ¿Y qué dice Dios acerca de ese Espíritu de Cristo que está en vos? Te amo. Dios dice, te amo, te amo, te amo. Ya desde antes de que vos hayas hecho mal o bien, Dios te dice, te amo. ¿Qué te parece? Esa es la elección de Dios, esa es la gracia de Dios, esos son los propósitos de Dios. ¿Y quién le va a decir algo? Hay que decirle amén, creerlo. Entonces, mi deseo es que salgamos de este campamento creyendo esa verdad. Que el mayor va a servir al menor. Que el mayor en nuestra vida va a servir, en algún momento va a servir, pero entender también la verdad de que nosotros tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Y Dios se encarga del resto. Él está esperando nuestra decisión de corazón, rendirnos a su palabra, a su voluntad, a todo lo que Él nos enseña en su palabra, ¿sí? Entonces dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Él quiso elegir la nueva creación y ¿quién le va a decir algo? Él eligió a Jacob, ¿sí? Él no eligió a Esaú. Él no eligió a tu Esaú. Él eligió a tu Jacob. Y todos tenemos un Jacob si hemos renacido. Amén. Y Dios nos ama. Cada vez, como dije, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios, qué rico olor. Este es mi hijo. Esta es mi hija. Qué hermoso. Y nosotros venimos, no, pero yo hice eso. Vení, hijo, vení, dice. Yo te amo. A Jacob amé, dice, yo te amo. Qué hermoso olor que tenés.
¿sí? Porque para Él la vieja creación está muerta y el pecado ya fue pagado, o sea, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, los pecados pasados, presentes y futuros, ¿se entiende? Y Dios sabe eso mucho mejor que nosotros, por supuesto. Entonces, cada vez que nos acercamos a Él, la única manera que podamos acercarnos a Él es a través de Cristo. Nos presentamos a través de Cristo y cuando Cristo se presenta delante de Él, Cristo en nosotros se presenta delante de Él a través de la oración. ¿Qué es lo que dice Dios? Ah, qué rico olor. Te amo, hijo. Te amo, hija. Eso es lo que dice Dios. Y debemos tenerlo siempre presente. El diablo quiere torturarnos con nuestros errores, con el pecado que muchas veces cometemos. Quiere torturarnos. Eso no quiere decir que tenemos que hacerlo con total libertad. No. Es más, para nosotros que entendemos la verdad, es lo que menos queremos. Para nosotros el pecado es una desgracia, ¿no es cierto? No es algo que estamos buscando, nos levantamos y decimos, bueno, hoy quiero pecar. No, justamente nosotros, los hijos de Dios y que queremos agradar a Dios, es lo que menos queremos hacer, ¿sí? Entonces, debemos entender cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve. Somos aceptos en el amado. Mañana vamos a seguir un poquito más con este tema. Y dice, pues a Moisés, verso 15, hasta el 16 leemos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él es Dios, Él es soberano. Y me compadeceré del que yo me compadezca, dice. Yo elegí a Jacob, dice. Pero a Esaú aborrecí, dice. Y dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, dice, que tiene misericordia. Demos gracias a Dios entonces por su misericordia y por sus propósitos para nuestra vida. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Dame el micrófono. Hermano Ismael, por favor, si puedes orar. Vamos a orar y... Sí, pasa, hermano. Y vamos a ir a almorzar. ¿Sí? Tenemos que bajar las sillas otra vez, por favor. ¿Ha aprendido? Hola. Sí. Amén. Gracias, Señor, por la palabra. Antes de orar, quería aclarar algo. Me quedó picando y quería... el mensajero de esta mañana. Agradezco a Jorge por su elogio. Raulito pertenece a nuestra congregación y Pastor Jorge decía, gracias por los pastores que tiene, le enseñamos. Pero bueno, yo creo que Raúl es lo que es porque viene de un hogar, de una casa, de unos padres, una madre, que es compañera mía en la obra del Señor. Y la instrucción que tiene, una hermana excelente, firme en el Señor, guerrera en el Señor, y viene de familia. Y también, más que el pastor, es su líder, que es Marco, años que viene instruyendo a los jóvenes. Así que me saco esa mochila, es ellos que trabajan, el Señor que trabaja en su vida a través de ellos, están en la reunión de jóvenes, ahí es donde ellos oran, ahí es donde predican, ahí es donde se alimentan, más que nada. Así que doy gracias a Dios por esto, me saco de encima de esa gloria, vanagloria, te agradezco, hermano. Así que el trabajo en él y en todos los jóvenes, en todos los chicos, es en ese lugar, el Señor está trabajando y doy gracias, Señor, por esto. Sí. Así que, qué hermoso mensaje. Yo también tengo mucho que decir, Señor me trae, me batalla y vamos a seguir escuchando, que el Señor siga obrando, hablándonos, abramos el corazón, porque como miramos a veces, parece una doctrina muy básica, es básico. Es básico hablar de las dos creaciones. Hablábamos con Ricardo antes de la reunión. ¿Qué dije? ¿Se fijó en la palabra que usé? Básico. Viene de base. O sea que si esta doctrina de las dos creaciones no es la base, no está como base en la vida del cristiano, no se puede edificar. Es base. Es base. Y es muy básico.
Sobre esta base se debe edificar, sobre este conocimiento. Porque como vimos, hemos experimentado en hermanos, como contaba Pastor Jorge, hermanos que se han apartado. ¿Sabe por qué no vuelven al Señor? Porque no tuvieron revelación de la doctrina de las dos creaciones. Es necesario que Dios te revele. No es solo un conocimiento, es una revelación. Por eso se separan y no vuelven más, abandonan el ministerio y no vuelven más. ¿Por qué? Porque no tuvieron bien la base de esta enseñanza. Por eso es importante entender que Dios esté no solamente enseñándonos, sino que esté revelando. Porque en el caminar también nos puede suceder, quizás no el mismo fracaso de David, pero muy parecido, o tantos fracasos en nuestras vidas. Yo le decía a Ricardo mientras hablábamos también decía, qué frustración que habrá tenido David cuando esos tiempos no volvió al tabernáculo de un día, no volvió más a la presencia de Jehová, hasta que vino Natán. Y Dios por su gracia, Dios en su gracia, le habló y le mostró, porque dice que él andaba como pelicano en el desierto, en la frustración que tenía de su fracaso. ¿Y qué pasa eso en la vida de muchos creyentes? Fracasé, me equivoqué, no voy más a la iglesia, no soy digno, me siento indigno. ¿Cómo voy a la iglesia? ¿Cuántos hermanos que conocemos así hemos oído? No voy más a la iglesia porque pequé, fracasé. ¿Cuánto hay que hablar de esto, verdad, Jorge? Entonces es importante que la gracia no es para pecar, porque soy salvo, porque soy perdonado. La gracia no es para pecar, no nos da carta blanca al pecado. Porque cuando realmente entendemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ya no queremos pecar más. No querés ofender a Dios. Entonces esta doctrina es para que si alguna vez fracasás, hay una gracia que levanta, hay una gracia que te restaura, hay un perdón, hay una misericordia. No para quedarte como pelicano en el desierto. Dios está ahí siempre. Dios estará siempre contigo, te estará rodeando, buscándote. Por eso te digo en esta mañana que escuche la voz de Dios, escucha la voz del Señor. Él te ama. ¿Qué le podemos decir a esas personas que andan así y le podemos predicar toda la doctrina? No. ¿Qué podemos decir en dos palabras a alguien que dice ya estoy perdido? Solo decirle, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Claro que sí. Siempre seremos hijos. Uno que nació del vientre de su madre, siempre será hijo, por más que sea rebelde y se vaya a la casa. ¿Cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más en lo espiritual? Siempre serás hijos de Dios. Me pregunto, ¿qué olor ahora se dice de aquel padre que recibió a su hijo pródigo? Que se cuenta que con qué olor habrá venido, ¿no es cierto? Y lo abrazó igual lo abrazó, dice. Yo no sé, la Biblia no dice que venía hediondo, pero imaginándonos, qué amor, ¿verdad? ¿Abrazaste alguna vez a un indigente? ¿Abrazaste alguna vez a esas personas que viven en la calle, que no se bañan por mucho tiempo, que no se cambian? ¿Abrazaste? Hay un hermano que levantó la mano. Mi esposa y yo, mi familia, abrazamos una vez. Jamás imaginé abrazar a una persona porque un hijo se había ido, un hijo espiritual. Y vivió tiempo, meses, se abandonó por un fracaso. Y un día nos enteramos, Marco escuchó, le llamaron por teléfono y le dijeron, ¿dónde estaba? Estaba en Capital, no sabíamos de él, habíamos perdido su paradero. Oramos por él, que aparezca, que vuelva. Cuando se enteró Marco en el llamado dónde estaba, agarró el auto y se fue corriendo a Capital a buscarlo y lo trajo así como estaba.
Llegó a casa y lo abrazamos como estaba, con todo ese olor, con todo ese abandono de su vida que tenía. Sin palabra, un abrazo. Yo lo dije en el campamento, Ricardo, a los muchachos. Un abrazo como sana. Como sana, a veces sin palabra. Hoy ese hermano se casó, ese joven, tiene una familia, tiene una casa y está sirviendo al Señor. Está sirviendo al Señor. No voy a dar su nombre. No voy a dar su nombre. No hace falta que demos el nombre. Gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. ¿Qué podemos decirte, papá? Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por este momento, Señor, que nosotros podemos disfrutar de tu compañía, de tu comunión. Gracias, Padre, porque tú nos alientas, nos revelas tu voluntad. Cuánto amor, Señor. Cuánto precio has pagado por nosotros. Cuánto amor, dijo Juan. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias porque ahora lo somos. Somos tus hijos, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Padre Celestial, que podemos entender, conocerte a ti y conocernos a nosotros mismos. Porque nos revela cuál es nuestra condición, pero también nos revela cuál es nuestra posición. Gracias, papá, que nuestra posición es alta, es elevadísima. Que podamos vivir en esa posición, Señor. Que nuestro estado espiritual cada vez más podamos, Señor, crecer en tu gracia. Como dijo tu palabra, hasta la estatura, la plenitud de un varón perfecto. Gracias te damos, Padre Celestial. Oramos por cada joven esta mañana que reciba de ti, Señor. Por cada hermano, más revelación, más conocimiento. No solo de la doctrina, sino del dueño de la doctrina, de Cristo. De Cristo. Queremos conocerte como hemos cantado, Señor. Queremos conocerte más y más, porque tú eres precioso para nosotros. Eres precioso, Señor. Cuando te conozcamos más, Señor, más queremos servirte, más queremos rendirnos y menos queremos ofenderte, menos queremos pecar, menos, Señor, queremos apartarnos de ti. Más queremos de ti, Señor, más de tu gracia, Señor, más de tu voz, más de tu palabra. Gracias, Padre, te damos por Jesucristo en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor, toda la gloria en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.